Bueno, vamos a retomar entonces esta segunda parte. Ya habíamos dejado bien en claro estos tres conceptos de misión, visión y valores, como así también que estos tres elementos en su conjunto dan orientación a la empresa, les da un direccionamiento, ¿sí? A través de estos objetivos estratégicos que se van a fijar, tienen que estar justamente entonces alineados a esta misión, visión y valores. Por eso decimos que es muy importante tener en cuenta este concepto de direccionalidad, les da dirección a la empresa, ¿sí? Luego estos objetivos, ¿sí?, se van a ir especificando a medida que van atravesando los diferentes niveles organizacionales hasta llegar a la base de la organización. Pero bueno, digamos que ahora lo que nos interesa es plantearnos de alguna manera en los administradores de la alta gerencia, ¿sí?, donde allí es donde se gestiona la planeación estratégica. Entonces, veamos algunas de las características que son propias de este tipo de planeación. Acá los objetivos son más bien, sí, habíamos dicho que eran generales, se consideran entonces estratégicos, donde el contexto juega un papel fundamental. Los gerentes aquí deben tener en cuenta cómo se van a comportar las variables no controlables, y en función de ese comportamiento es que van a definir esos objetivos. A ver, en un ejemplo, si yo soy la dueña de una panadería más bien pequeña y me había planteado como objetivo abrir una sucursal, supónganse en el mes de enero de 2021, posiblemente ese objetivo lo voy a tener que rever. Claro, es obvio, ¿no?, que la variable no controlable que más afectó es la pandemia general, pero también hay otros factores, ¿sí?, que influyen, como por ejemplo, en este caso podría ser el precio de los alquileres si es que no tengo un local propio. Otra también de las características, ¿sí?, del planeamiento estratégico es que los gerentes piensan en el largo plazo o el mediano plazo. Claro que ese plazo en realidad es relativo, lo define cada organización. Las empresas pequeñas definen sus plazos en más de un año. En cambio, las grandes empresas o incluso las medianas, por supuesto que tienen plazos mucho más extensos. Acá también juega, obviamente, un papel muy importante, como siempre, que es el sentido común. Los gerentes de la alta gerencia deben proyectarse también teniendo en cuenta que esos objetivos sean de alguna manera compatibles con los recursos que dispone la organización. Otra también de las características muy importantes en este tipo de planeamiento es que los objetivos son más bien genéricos, ¿sí? En realidad no se plantean específicamente, ya que deben darle al administrador un cierto margen para poder redefinirlos llegado el caso. Es entonces que se plantean en términos un poco más amplios. Siguiendo con el mismo ejemplo, ¿sí?, de la panadería, si mi objetivo era abrir una sucursal en otro barrio para enero de 2021, como habíamos dicho, podemos decir que justamente se trata de un objetivo que es o da la idea de algo más general de lo que se va a hacer, pero no tiene un grado de especificidad. No se está planteando en ese momento la cantidad, quizás, no sé, de litros de pintura que se van a necesitar para pintar el local. Eso sería ya una cuestión que lo van a tener que tener en cuenta los gerentes de primera línea, que ellos son los que van a definir estos objetivos que son más específicos. Es decir, que también tenemos que pensar en que un aspecto importante a tener en cuenta es que los administradores, para poner en práctica este tipo de planeamiento, requieren de habilidades conceptuales. ¿Se acuerdan aquellas habilidades que las habíamos ya definido cuando introducimos el tema así de los gerentes en líneas generales, qué era lo que hacían? Bueno, justamente aquí las habilidades conceptuales tienen mucha importancia. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener esta capacidad de poder mirar a la organización como un todo, es decir, tener como una visión general, sobre todo justamente en relación con el contexto.
Es por eso entonces que van a pensar cómo van a estar posicionados, quizás frente a los competidores. También van a estar pensando en el grado de satisfacción de sus clientes, van a tener que estar atentos a los cambios en los gustos, etc. Es decir, que si continuamos con este mismo ejemplo, ¿sí? Ya que estamos hablando de esta panadería, entonces seguramente la elección del barrio a donde yo la voy a querer instalar, posiblemente voy a estar fijándome si hay una competencia cercana o no para saber qué hacer. Entonces fíjense, ¿sí?, cómo los gerentes, cuando planifican estratégicamente, tienen en cuenta siempre el contexto que los va a condicionar y para tomar buenas decisiones. Claro que ahora ustedes estarán pensando cómo hacen los gerentes o en realidad la dueña de esta panadería para tomar una decisión correcta. Es decir, entonces que claro, en realidad lo que van a tener que hacer es utilizar una herramienta muy importante que es la que la administración les facilita a los gerentes y que se llama el análisis FODA. Entonces acá ya vamos a empezar a profundizar un poquito más en este proceso de administración estratégica, ¿sí? En realidad, cuando los gerentes quieren saber si el objetivo que se plantean es viable, entonces tienen que de alguna manera respetar determinados pasos para justamente ver si este objetivo lo van a poder llevar a cabo. Por eso entonces es tan importante, como lo venimos diciendo y remarcando, que primero tienen que identificar la misión, ¿sí? Las metas, ¿sí?, que son las que van a direccionar a toda la empresa. Una vez que se tiene la misión clara, entonces el análisis FODA les va a permitir analizar 4 elementos muy importantes. Fíjense las siglas, FODA. Van a poder hacer un análisis, sí, tanto interno como externo. En este análisis interno y externo van a poder, ¿sí?, identificar las fortalezas, por eso es la F, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Entonces, en ese análisis externo, ellos van a poder identificar las oportunidades y amenazas, y cuando hagan un análisis interno de su organización, van a poder pensar en las fortalezas y en las debilidades. Esto, entonces, en su conjunto, lo que va a dar como resultado es: ¿será mi objetivo viable o no para poderlo llevar a cabo? Si seguimos avanzando un poquito, entonces vamos a ir de a poco definiendo cada una de estos elementos. Si estamos haciendo un análisis interno de la organización y yo estoy analizando las fortalezas, ¿qué es lo que me tengo que preguntar? ¿Y en qué soy bueno? ¿No? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿En qué me destaco? ¿Cómo puedo potenciar esas fortalezas? ¿Qué es lo que la empresa está haciendo bien? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a diferenciar posiblemente de la competencia. Pero también tengo que ser consciente de que hay cosas que no siempre se hacen muy bien. Y es importante, por supuesto, tenerlas en cuenta. Entonces, ahí estamos en presencia de las debilidades. Es decir, que tenemos que ver cuáles son nuestros puntos flojos para poder de alguna manera revertirlos. Y cuando las organizaciones piensan entonces en la viabilidad de sus objetivos, también tienen que pensar en hacer un análisis externo. De alguna manera están analizando el contexto. Y aquí entonces juegan dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene la empresa para poder aprovecharlas? ¿Sí? Quizás sean los únicos, si quieren lanzar una nueva línea de productos, quizás sean los únicos que en realidad están aprovechando esa oportunidad para que un competidor todavía no entre, ¿cierto? O también pueden analizar las amenazas, ¿sí?, que en realidad son como esas barreras que vienen del contexto y que posiblemente impida, digamos, realizar ese objetivo,
O bien, ¿cómo hacemos para hacerle frente, cierto? Por supuesto que hoy en día toda amenaza es la famosa inflación, las condiciones económicas que no son de lo mejor, pero quizás podemos tener como un plan B para poder, de alguna manera, como acá dice, hacerle frente. Este es un análisis, entonces, para que las empresas puedan, de alguna manera, poder saber si ese objetivo es viable de llevarlo a cabo en el momento que se lo están proponiendo o bien aplazarlo para otro momento que quizás sea más oportuno. Ustedes van a tener una actividad de aplicación justamente para que esto lo puedan llevar a cabo pensando en una empresa que puede ser la misma empresa que ustedes estuvieron averiguando la misión o la visión o alguna empresa que a ustedes les parezca que por ahí se podría llegar a hacer. Por eso esto lo van a encontrar en un foro, ¿sí? Donde justamente van a tener una fecha para poder entregarlo y entonces van a tener que redactar primero el objetivo estratégico y a partir de ese objetivo, que es el que van a lograr, a partir de ese objetivo van a tener que hacer este análisis. Para que esto se les facilite, por supuesto que van a tener una lectura complementaria en las notas de cátedra que acá ven a la administración estratégica y el alineamiento empresarial, las diferencias entre objetivos estratégicos y operacionales, que eso es muy importante que lo tengan en cuenta, y otra nota de cátedra para ampliar un poquito más esto de los objetivos estratégicos, que a veces es o les resulta un poco difícil de poderlos concretar, sobre todo en la redacción. Por eso entonces, con esta lectura complementaria, ustedes van a poder ser capaces de hacer este ejercicio. Siempre tienen los foros para consulta. Así que bueno, me despido hasta la próxima clase. Hasta luego.